casa, en la Facultad de Humanidades. Bueno, es historiador, especialista en historia moderna. Nos va a hablar sobre, bueno, tiene la conferencia titulada Entre la persecución del hebraísmo y la ambigüedad confesional en la monarquía católica de los Austrias de finales del 17. Bueno, hay que decir que el profesor Francisco Javier Zamora hace apenas un par de meses defendió con mucho éxito su tesis doctoral en esta casa sobre el consulado español en Livorno, ¿no? Y bueno, sin más dilación, le damos el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, José. Quisiera agradecer en primer lugar tanto a José Cruz como a Rafael Rodríguez por haberme invitado a este tercer seminario internacional sobre antisemitismo. Yo presenté la tesis en diciembre del año pasado y lo que voy un poco a presentaros aquí es una parte que no había considerado para la tesis, pero que después me di cuenta, en las hipótesis que yo me planteaba, no las había considerado, pero después me di cuenta que era algo crucial, tratándose sobre todo del puerto franco de Livorno. Y después os voy a indicar por qué. Considerando la segunda parte del título del Congreso, voy a mencionar que tomaré más componentes referidos a viejos estereotipos que a nuevas amenazas. Por lo tanto, en la línea de la tesis que ya presenté, voy a tratar un poco el tema de la religiosidad del propio cónsul y cómo la monarquía hispánica utiliza esa propia religiosidad. El título es muy largo, ¿verdad? Pero realmente detrás del título lo que se esconde es un caso muy concreto en cuanto a que voy a tratar la religiosidad de ese cónsul. Voy a intentar ser breve, visto que ya tenemos una media hora un poco de retraso. Y la utilización que, como os comentaba, hizo la monarquía hispánica de esa religiosidad. Para ello no nos vamos a mover de la Edad Moderna, seguiremos haciendo un viaje por la Edad Moderna, nos trasladaremos concretamente al siglo XVII. La acción empieza en Italia, donde, como es sabido, el profesor Ruiz ya lo ha indicado, la monarquía hispánica tiene un sinfín de territorios muy variopintos que incluso conservan sus propias jurisdicciones, es decir, incluso su moneda sigue siendo propia, son las jurisdicciones de territorios como Milanesado, como indicaba el profesor, Sicilia, Cerdeña, el propio Reino de Nápoles, y en este ambiente surge a finales del siglo XVI, surge un puerto prácticamente de la nada. Es el puerto franco de Livorno. Será franco a partir de 1676 sobre todo, pero en un principio vamos a tener que es un puerto que entra en directa competencia con todos los puertos de la zona. Y bien, ¿cómo se consigue que ese puerto entre en competencia? ¿Cómo se explica, en definitiva, cuál es el éxito del puerto de Livorno? Bien, pues a finales del 16, concretamente 1591 y 1593, los Medici, que son los soberanos toscanos, que ya seguramente los conocéis, promulgan dos textos a través de los cuales se permitía a los judíos establecerse en el puerto de Livorno, que Livorno es la salida natural, digamos, de la Toscana, la salida marítima natural. Es el puerto por excelencia por donde entran y salen mercancías para Florencia. No sé si conocéis Livorno actualmente, pues tiene mucha fama de ser un lugar muy cosmopolita. Es un crisol de culturas completo y eso en parte se explica también por la promoción que los Medici decididamente hacen del puerto. Pues bien, los textos en cuestión estaban dirigidos a una gran multitud de naciones entendidas en el concepto moderno de la palabra, pero en su desarrollo, a pesar de que están dirigidas a muchas naciones, en su desarrollo están dedicadas especialmente a los judíos. La pretensión de los Medici estaba clara: atraer las redes comerciales judías y asentarlas en el puerto de Livorno, concediéndoles una amplia serie de privilegios. En cierta medida, estos textos eran inéditos, aunque ya se intentó con diferente éxito, se intentó en Ancona, Trieste, Venecia, por ejemplo. No vamos a entrar, lo intentaron también anteriormente en Portoferraio, que es otro puerto que queda por allí por la zona, pero no vamos a entrar en el detalle. Nos quedamos con el de Livorno. Efectivamente, aquí en estos lugares se establecieron igualmente una serie de medidas con vistas al acrecentamiento de la actividad portuaria. En Livorno se consigue rápidamente.
Esto no quiere decir que los textos que, digamos, blindan los privilegios que empiezan a tener los judíos y las prerrogativas que empiezan a tener, podamos considerarlos como un marco tolerante. No lo son. Es decir, es un marco relativo dentro de una Europa, en realidad, que está transversalmente, la intransigencia prácticamente es común a muchos territorios. Livorno se presenta como una especie de oasis donde los judíos pueden ir a traficar. Por lo tanto, son especialmente los sefarditas, los judíos sefarditas, los que se asientan huyendo de la presión inquisitorial ibérica. Por lo tanto, la familia que estudiaremos en concreto, el estudio de caso, veremos cómo esa familia pasa desde Portugal a Valencia, desde Lisboa a Valencia, y después dan el salto a Italia buscando un poco de margen, entre comillas, tolerante. Después lo veremos, entraremos a fondo con la familia. Una voz de la época habla de que muchas familias de portugueses que tenían casas de negocios en España, particularmente en Málaga, estos son traducciones que he hecho de documentación tanto italiana como española, si os interesa alguna de la que voy a citar, pues estoy a vuestra disposición para dároslas. Son traducciones del inglés y del portugués sobre todo, y del italiano también. Habla de que un tal Miguel de la Peña ha empezado a profesar el judaísmo en Livorno y está tirando de toda su familia. Es decir, está diciéndoles que en Livorno pues hay un ambiente que les permite desarrollarse con, al menos entre comillas, con normalidad. En Livorno, por lo tanto, al igual que sucedió en Holanda, la aliviada presión de la ortodoxia religiosa está proclamada en teoría, pero muy desdibujada en la práctica, en la aplicación práctica. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras cosas, la Inquisición pisana, y con eso conecto también un poco lo que comentaba Antonio, la Inquisición pisana está presente allí, es decir, no deja nunca de intentar hacer proselitismo y de castigar también ciertas actitudes. Precisamente estos judíos eran los elementos económicos más dinámicos de la época, eran los que presentaban mayor versatilidad. Sus redes comerciales atravesaban una serie de innumerables puertos que llegaba desde Lisboa hasta el Mediterráneo oriental, citando puertos como Esmirna, Alepo, Alejandría, para después conectar incluso con las colonias portuguesas de Asia y estar integrados como agentes o como corresponsales en la propia ruta de las especias. Tienen una gran capacidad para esa dislocación territorial de los negocios en función de la fluctuación de los mercados, ¿no? Por lo tanto, son redes muy flexibles. Esto estoy preparando un poco para después intentar ver cómo la monarquía está utilizando también esas redes. Pues bien, a través de las concesiones toscanas de tipo confesional se favorece el asentamiento de numerosas comunidades extranjeras, no solo judíos, que quieren participar de estas ventajas ofrecidas. Hay que decir también que estos sefarditas muestran siempre a las claras una superioridad, se pretenden mostrar como superiores a otros judíos, por ejemplo italianos o de otros lugares, siempre en el puerto. Y eso quizá también está un poco relacionado con la hegemonía de la monarquía hispánica. Eso, en realidad, el sentido que yo le doy es la importancia de esa microconflictividad, incluso dentro de la propia comunidad judía, que por otra parte tiene su propio tribunal. En Livorno, el tribunal de los Masari. Son 5 Masaris, al igual que las comunidades de extranjeros empiezan a tener sus propios cónsules, es decir, crece la comunidad y empiezan a tener necesidades de representación. En el caso de comunidades extranjeras, pues por ejemplo genoveses o los propios napolitanos empiezan a necesitar una persona que los represente y que pueda juzgar los conflictos entre personas de la misma comunidad y hasta un cierto número de penas, o sea, no siempre todas, no todas. Con los judíos pasa igual, los judíos tienen un tribunal propio gracias a las concesiones de las livorninas. Muchos de los artículos, como se ha indicado, estaban dedicados expresamente a esta comunidad judía, a pesar de que los textos estaban dirigidos, y cito, todos vosotros, comerciantes de cualesquiera nación, del Levante y del Poniente español, portugueses, griegos, tedescos, alemanes, italianos, judíos, turcos, moros, armenios, persas y otros, ¿verdad? Pero vamos a ver un par de artículos,
y otros. Vamos a ver un par de artículos, a ver qué es lo que dicen estas constituciones livorninas. Vamos a ver el artículo 3 y el artículo 20. Cito: queremos que no se pueda ejercer inquisición, vejación, denuncia o acusación contra vosotros o vuestras familias, incluso, y esto es importante, lo que es más interesante me parece, si en el pasado salieron de nuestro dominio como cristianos. Eso es importante. Queremos que podáis traficar libremente y celebrar todas vuestras ceremonias, preceptos, órdenes y costumbres de la ley hebrea. Ese es el tercer artículo que propone una de las livorninas. El artículo 20 va un poco más allá. Os concedemos que podáis tener en Livorno una sinagoga como lugar en el que podáis celebrar todas vuestras ceremonias, preceptos, órdenes y observar, tanto dentro como fuera de ella, todos los ritos sobre los cuales no se podrá hacer ningún insulto, ultraje o violencia. Eso sí, no se podía hacer proselitismo de la religión, al contrario de lo que estaban haciendo los católicos en el puerto. Como consecuencia, el aumento poblacional no se hizo esperar. Tanto es así que el puerto creció como la espuma, exponencialmente. Os doy 3 datos. En 1590, antes de promulgarse las livorninas, el puerto cuenta con 500 habitantes. En 1640 se registran 12.000. Y en 1675 ya son más de 20.000. Por lo tanto, tenemos un crecimiento bastante considerable. Livorno se convierte, además de ser el motor de la economía toscana, la llamada pupila del occhio de la Toscana, es decir, el punto más, el motor. Tanto es así que todas las ciudades empiezan a tenerle un poco de envidia a Livorno, ¿verdad? Porque ha estado promocionada por los Médicis y las otras no. Se convierte también en uno de los centros más florecientes de la cultura hebrea. Por eso que la bibliografía acerca de la presencia judía en Livorno es inagotable. Hay una cantidad de bibliografía muy grande. En este sentido hay que mencionar también la conservación del valioso archivo de la comunidad israelítica de Livorno, donde se conservan documentos de una calidad fantástica. Pero lo que os comentaba, hay que relativizar. Os he traído una imagen. Esa es una imagen de la época, a principios del siglo XVI. Es la estatua de Cosme I, si no me equivoco, se llama la llamada estatua dei Quattro Mori. Y Quattro Mori, como veis, no aparecen precisamente en una actitud donde el soberano Medicio haya sido demasiado tolerante, ¿verdad? Están encadenados al pedestal y están realmente sometidos a la jurisdicción del Medici y aparte totalmente denigrados. Pues es la ambigüedad confesional que se establece en Livorno sobre la base de la promoción comercial y económica. Con los judíos pasa igual. Ahora citaremos algunos casos. El proceso, por lo tanto, de asimilación cultural y confesional fue mucho más complicado de lo que se ha encargado en rebatir la bibliografía, la propaganda medicia y el mito de Livorno, sobre todo fomentado por los viajeros ingleses y franceses del siglo XVIII, ¿verdad? Que veían un poco Livorno como la ciudad utópica. Efectivamente, y estas son palabras de Benjamin Kaplan, ha arrojado luz sobre el nivel de intransigencia que precisamente se alcanza en estos puertos donde hay un marco legal establecido. En el caso de Livorno, porque se ofrecen garantías confesionales, efectivamente, pero no sobre la base de la tolerancia, sino sobre la base de la pietas cristiana. Por lo tanto, se está en realidad estableciendo un compromiso implícito ya con un modelo religioso preestablecido. Es decir, no es una tolerancia de confesiones, sino prácticamente todo lo contrario, como demuestra Benjamin Kaplan. Bien, tanto es así que no en vano la ciudad de Livorno, sobre todo en el tiempo en el que nosotros estamos hablando, segunda mitad del XVII, se convierte en tierra de misión. Tierra de misión para jesuitas y para muchas órdenes. Además, los bandos que regulaban la relación entre judíos y cristianos cada vez son más severos. Por ejemplo, os cito un par de ellos. En 1683 se decreta la prohibición de que los hijos judíos sean amamantados por cristianas. Se justificaba incluso en un segundo bando la persecución de cristianos, y cito, que den servicios a los hebreos
sobre todo los sábados, ya que de esta forma serían cooperantes de sus supersticiones, ¿vale? Es decir, que el régimen de tolerancia del que hablábamos antes con las liborninas parece que se desdibuja un poco a medida que va avanzando el siglo. Sin lugar a duda, la promoción de los judíos, como he dicho anteriormente, se lleva a cabo sobre la base de los beneficios económicos que reportan. No es una cosa nueva, en realidad también lo usará Cromwell un poco después, sobre la base de las advertencias del judío Menashet ben Israel, que escribe al Lord Protector, ¿verdad?, a Cromwell a mediados del 17, el beneficio, cito, el beneficio es el más poderoso de los motivos. Es por todos confirmado que el comercio es y ha sido la verdadera profesión de la nación judía, es decir, hay que atraerlos como sea, para que traigan sus negocios a Inglaterra. Sin duda, para la monarquía hispánica, y aquí entramos a la parte que nos interesa más, no pasó desapercibida la importancia que en la plaza de Livorno habían adquirido los judíos, sobre todo sefarditas. Y se plantea la necesidad de nombrar a un cónsul. ¿Y qué cónsul nombrar? Es decir, ¿cuál es la tipología de cónsul desde dentro de la monarquía hispánica que se ajustaba mejor a las circunstancias y al ambiente que había adquirido el puerto de Livorno? Bien, pues ya sabéis que desde 1580 Portugal pertenece al entramado imperial hispánico. Hoy se cumplen, por ejemplo, se cumple la efemérides de la salida de las 130 embarcaciones que van de la Armada Invencible hacia Inglaterra, y salen desde el puerto de Lisboa. Hoy se cumple, además que hoy murió también Cristóbal Colón, por curiosidad. Y salen desde el puerto de Lisboa. Lisboa pertenecía, junto con las colonias portuguesas en Brasil sobre todo, y en Asia también, pertenecía al entramado imperial hispánico desde el 1580, con una duración hasta el 1640 y formalmente hasta 1668 con el Tratado de Lisboa. Bien, pues en este caso, para el caso español, se presenta un portugués, Francisco Tomás Rodríguez. Se presenta como candidato a ser cónsul de la nación española y de todas las súbditas del rey en Livorno. Desde el gobierno medicio se rechaza su candidatura. ¿En base a qué? Bueno, hay que decir que el gobierno de destino tiene que confirmar las patentes consulares, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay un debate muy grande que no vamos a entrar. En este caso, el gobierno medicio desestima a este cónsul, a Francisco Tomás Rodríguez, por considerarlo más amigo de los judíos que de los cristianos. Además, dicen que este sujeto solamente desea venir a Livorno con el cargo de cónsul para informar de los movimientos que se están dando en el lugar a los ministros del rey en Italia, porque no puede esperar emolumento, ingresos de consulado, porque no llegan muy pocas embarcaciones españolas a Livorno, llegan muy pocas. El comercio español, sí napolitano, de la península no, sí napolitano, sí sardo, también siciliano, pero desde la península llegan muy pocas embarcaciones a Livorno. Por lo tanto, ya la monarquía intentaba implantar ahí a un cónsul que fuera capaz de insertarse bien en las redes que estaban funcionando en Livorno en el momento. Por lo tanto, ahí tenemos una relación de ambigüedad con la religión, ¿verdad?, con la confesionalidad. Por un lado, monarquía católica, ¿verdad?, pero por otro vamos a utilizar personajes a nuestro servicio que cumplan con un perfil muy concreto y que sean capaces desde lugares como Livorno de remitir información que puede ser utilizada en dos vías. Ya después veremos algunos puntos. Bien, pues este es el primer punto. Este es el primer tiempo para la instauración de un consulado en Livorno. No funciona. Tienen que nombrar a otro, ¿vale? Este no llega a ejercer nunca. A mediados del siglo, a 1655, nombran a un florentino. Van a nombrar a un florentino, un poco para dejar tranquilos a los Medici, ¿vale? Vamos a tener a un cónsul español, pero va a ser florentino, no te preocupes, es súbdito vuestro, ¿vale? Evidentemente es el paso para sentar un precedente de un cónsul. Cuando vayan a renovar la figura del cónsul, van a poner a otro personaje. ¿Quién es ese personaje? Andrés de Silva. Andrés de Silva. Andrés de Silva había nacido en Valencia. La familia venía desde Lisboa, es la familia que os he comentado, la familia venía desde Lisboa y desde Valencia
cruzan, digamos, el mar Mediterráneo y se establecen en Livorno. Es un hombre que está totalmente familiarizado, tiene raíces portuguesas, está familiarizado con los hombres de negocios sefarditas y así se ha comprobado por la documentación que he consultado. Está en continuo contacto con los judíos de Oriente, de Alepo, de Esmirna, además de los de Orán, de Mazalquivir, es decir, que tiene una correspondencia totalmente fundamental con todas estas redes, no solo de conversos, sino también de judíos declarados. Por lo tanto, en otras palabras, a través de Andrés de Silva es la mejor forma de participar de toda la información que se está generando en el puerto. Los conversos de origen portugués, judaizantes o no, y esto es un debate que podemos entrar después, es muy difícil saber si un converso es verdadero o no, es decir, no se sabe en realidad porque entramos en la esfera privada de sus actividades, es decir, no sabemos realmente en la teoría, él se muestra como el católico más católico de todos. Después, si nos da tiempo, veremos algunos de los comportamientos que tiene Andrés de Silva en el puerto y que le sirven también para promocionar socialmente. El caso, de todas formas, de Andrés de Silva no fue excepcional. La monarquía está haciendo lo mismo en otras zonas. Y os voy a citar, pues, por ejemplo, los puertos estamos hablando para el mismo periodo. Cónsules españoles de origen judío, por ejemplo, en Londres, Manuel de Fonseca. Os estoy diciendo no solo lugares específicos, sino también nombres concretos. En Ámsterdam, López Pinto. En La Haya, Venecia, en Venecia el caso de los López Cardoso, Rotterdam o Middelburgo. Por lo tanto, tenemos que es un comportamiento compartido en otras regiones, es decir, no es excepcional el caso de Andrés de Silva. Sin duda, esta información que generaban los cónsules establecidos en estos puertos donde fluía el capital judío era de especial riqueza, sobre todo para su uso como elemento de presión por los instrumentos de control y de coerción de la propia monarquía hispánica. No hay que olvidar también que, sobre todo a partir de los años 40, el lobby judeoconverso, todo con lobby, utilizando una palabra muy contemporánea, está muy presente en la política del conde duque de Olivares. Por lo tanto, no nos puede extrañar. De hecho, en la corte también se utilizan personajes de esta naturaleza. Por ejemplo, voy a citar otro, Manuel López Pereira. En este caso es consejero, es judío, después nuevo cristiano, y se le utiliza para la realización de proyectos económicos de gran calado. ¿Por qué? Pues porque Manuel López Pereira tenía amplios conocimientos de las redes judías y de las rutas comerciales gracias a sus estancias en Ámsterdam y en Amberes. ¿Veis cómo es utilizado ese background, ese fondo, esa formación que tienen estos personajes? Son utilizados al servicio de la monarquía hispánica. Bien, ¿por qué se trasladan la familia Silva desde Valencia en la década, desde Portugal se trasladan a Valencia en la década de 1620 y desde allí dar el salto a Italia en 1654? Bien, me interesa realmente el segundo traslado, ¿verdad? Las motivaciones de este segundo traslado no quedan demasiado claras. Realmente yo no he encontrado documentación, no he rastreado tampoco la actividad de la familia en Valencia, pero todo parece indicar que se mueven a Valencia por la mejoría económica que tiene la zona para la década de los 20 y se vuelven a mover a Italia, posiblemente para buscar un poco de tranquilidad. Saliendo de una sociedad de antiguo régimen que es altamente conflictiva, muy pleiteante y lo más importante, en mi opinión, esta es una teoría de Ignacio Pulido Serrano, de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha estudiado a la comunidad portuguesa en Madrid, la asociación continua, artificial, por supuesto, que no distinguía entre portugueses y judíos. Bien, pues Andrés de Silva lo que hace es siempre eso. Hay un método muy claro, un sistema muy claro para promocionar socialmente en Toscana, que es entrar a formar parte de la Orden de Santo Estéfano, ¿vale? Andrés de Silva nunca intentó hacerse
caballero de Santo Estéfano. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, es la tesis que barajo en mi propio estudio, no quiso en realidad entrar a hurgar en un pasado que no era del todo claro. Por lo tanto, ni siquiera lo intentó. Posteriormente sí, posteriormente el tiempo se encarga de borrar la huella, ¿verdad? Entre comillas, por supuesto, eso de huella, y sí que entran no solo en la orden militar de Santo Estéfano, sino también en otras órdenes. Tienen que contratar genealogistas también, ¿vale? Es decir, para hacer la historia que ellos quieren. Y además no entran por encomienda, es decir, no vamos a entrar tampoco en diferenciar el tipo de entrada en las órdenes, tienen que entrar pagando, ¿vale? Tienen que entrar pagando. Por lo tanto, es una entrada en las órdenes de caballeros que lo hacen de forma también, entre comillas, de forma artificial. Mucho antes, a Andrés de Silva se le incoa una investigación clandestina para controlar los movimientos religiosos que tiene en 1682, no por Inquisición, sino por Consejo de Estado, que es lo que más me parece, es lo más importante de este caso, es decir, no por Inquisición, sino por Consejo de Estado, conviniendo, y estoy citando, conviniendo tener presente si don Andrés de Silva, que sirve el puesto de cónsul de la nación española en Livorno, profería el judaísmo. Os encargo y os mando que os informéis con todo secreto y certidumbre de lo que hubiera de cierto en ello. La investigación, hay una carta más, ¿vale?, de este personaje que investiga la labor de Andrés de Silva, que dice lo siguiente: se os avisa que de Livorno este personaje atiende poco a nuestro real servicio, ¿verdad? Además, no solo al Real Servicio, sino al servicio de los Médicis. Por lo tanto, ahí se estaba vinculando la ambigüedad confesional de la monarquía hispánica también con la del Gran Ducado de Toscana. La investigación, no tenemos más datos de la investigación. Lo que sí es cierto es que Andrés de Silva continúa 34 años más en el cargo. Por lo tanto, ya vemos ahí que realmente no era importante. O sí lo era, es decir, o si profería el judaísmo, nunca tuvieron la necesidad de sacarle los papeles para controlarlo, ¿vale?, como mecanismo de control por parte de la monarquía hispánica. Es decir, yo entiendo estas investigaciones como pasa también, por ejemplo, con los cortizos, estudiados por Carmen Sanz. Es tener información para poder utilizarla en tu contra en cuanto sea necesario. También muchos judeoconversos son prestamistas del imperio, es decir, están poniendo también dinero en diferentes lugares donde hay que proteger y hay que además aumentar por prestigio y reputación los territorios del rey soberano. Pues bien, a mi parecer, este tipo de movimientos confirman la política de instrumentalización y permisividad de la monarquía con este tipo de personajes. Voy a ir terminando simplemente vinculando también esta utilización con el ámbito privado particular del cónsul. Hay que entender que estos cónsules no son los cónsules como el que ha venido esta mañana, son cónsules con poca carga diplomática y con mucha de comerciante. Es decir, ellos, digamos que la diplomatización del cargo de cónsul se produce sobre todo a partir del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Es cuando, digamos, se sistematiza las competencias, las jurisdicciones de estos personajes consulares. Es decir, se deja por escrito, ¿verdad? En esta época que estamos hablando, los cónsules, los consulados, no todos, hay mucha casuística, pero en esta época los cónsules están muy desdibujados, es decir, son personajes muy híbridos, están entre la política y el comercio, tienen sus negocios particulares, utilizan el consulado para su propio lucro. Pues la monarquía, además, está utilizando las redes de este personaje, las redes familiares particulares de este personaje, que está poniendo productos, desde, por ejemplo, os voy a citar una de las rutas, tiene muchas, está poniendo productos que vienen de América, ¿vale?, productos americanos, que desembarcan en Cádiz, y desde Cádiz Andrés de Silva, a través de sus corresponsales, los está poniendo en el Mediterráneo Oriental, los está llevando a Roma para también un poco suplir las necesidades que tiene esa curia romana de la que antes os hablamos, para hacer regalos, para el soborno, ¿vale? Y simplemente
simplemente esa era la parte privada que quería resaltar también en un sistema, en un panorama de extremada complejidad en el que se están entremezclando continuamente la política, el comercio, la religión, en la disyuntiva de defensa del catolicismo o de tolerancia de confesiones, muy entre comillas. Son tres conceptos estos de política, comercio y religión, que se mostraron interconectados, pero que sin duda, y dependiendo de los intereses y de cada coyuntura, por supuesto, fueron individualmente adquiriendo un peso diferente en su aplicación a circunstancias concretas, es decir, primando unos sobre otros en función de lo que la situación lo iba requiriendo. Por lo tanto, y para ir terminando, creo que se puede sostener en cierta forma una quiebra progresiva. Cuando hablo de quiebra, no estoy hablando de una quiebra de que ahora de momento la monarquía hispánica es abiertamente judía, es decir, estoy viendo cómo realmente hay una reformulación de esa política de la intransigencia que demuestra que en el 1492 y en el 1609, cuando se expulsan a estas comunidades, realmente la economía de las diferentes zonas afectadas se viene abajo. Es decir, que económicamente la intransigencia parece que no ha funcionado nunca, ¿verdad? Pues bien, ya por darle la vuelta a mi conferencia, decir que estos Silva, paradójicamente, salen de la península ibérica huyendo de esa persecución, de ese ambiente un poco más intransigente, pero sin embargo empiezan en Italia a desarrollar cargos demostrando la ambigüedad que la monarquía hispánica está aplicando por el momento. Es decir, y eso es lo que os quería un poco comentar, relacionado, entroncando este final con el título de mi conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, gracias Javier. La verdad que ha sido una intervención muy interesante. Me gusta a lo que te dedicas, básicamente, te podría decir. Gracias. Bien, abrimos un turno de preguntas, comentarios. Sí. En primer lugar, Fran, enhorabuena, siempre, y gracias. Un par de preguntas en relación a esta política de la monarquía hispánica, de primar a esos cónsules en plazas tan importantes como Londres, Amsterdam, Livorno, son cónsules de origen portugués y de origen converso. ¿Has encontrado en tu investigación algo particularmente llamativo entre 1640 y 1668, cuando se ha independizado Portugal, y realmente estos años en los que está intentando primar a personas importantes de origen portugués? Fernando Burgos ha demostrado para Fidalgo, y estas personas, como tú bien has dicho, son comerciantes, pero no son cualquier comerciante, en realidad tienen un peso fundamental. Que debe saber si he encontrado... Sí, en el mismo espacio donde se mueve Andrés de Silva, es decir, en Livorno, el cónsul ya portugués en Livorno es portugués abiertamente, es decir, es portugués y converso, y yo tengo muchas dudas sobre ese personaje, es decir, sobre la religiosidad de ese personaje. Curiosamente, la familia de ese personaje es tío de Andrés de Silva, ¿vale? Es decir, que están conectados también. Es decir, que es curioso cómo después de la independencia de Portugal, 1640, cómo después, en realidad, a pesar de esa independencia, que no es efectiva o no es confirmada por la monarquía hispánica hasta 1668, cómo continúan habiendo lazos de relación social desde abajo, es decir, como se ha llamado la historia from below, ¿verdad? Es decir, cómo se están viendo esos lazos entre familiares, ¿verdad?, que vinculan dos consulados. Vincula el consulado de la nación portuguesa y vincula el consulado de la nación española y todas las demás súbditas de la corona. Es decir, son personajes que están interconectados, son familias que están interconectados. Es más, cuando Andrés de Silva se empieza a desvincular de los portugueses, cuando he dicho que se empieza a desvincular de los portugueses, se empieza a desvincular de esos portugueses que apuestan fuertemente por Portugal, por el Estado portugués.
Y esos portugueses son los que están trayendo, por ejemplo, el azúcar brasileño, ¿no? Es un personaje que cuando la tesis pues ya quede un poco más fría, pues entraré a fondo con ese personaje, sobre todo por las implicaciones que tiene en cuanto a la representación en el consulado portugués y su familia. Un poco ahí va también mi segunda pregunta en relación a esta la ambigüedad profesional de la monarquía hispánica en la que tiene mucho peso la política internacional, porque estamos viendo esto en el segundo tercio del siglo XVII, pero como tú también mencionabas antes sobre Bernard Thomas, estamos viendo que la política en cuanto al comercio internacional de la monarquía hispánica cambia con los diferentes estados que profesan una religión protestante, ¿no? Entonces, ¿cómo se va adaptando conforme a cómo la va recibiendo, la va dando realmente la monarquía hispánica en el ámbito diplomático? Pero un poco con esa imagen que se han estado dando con tanta fuerza de difundir de la monarquía hispánica como solamente catolicismo, no cae más alternativa, efectivamente, ni más restricción alternativa. Vamos, sí, o sea, no... Sí, bueno, en primer lugar, felicitarte, me ha encantado. Gracias. Aparte, la Italia del 17 es una época y un territorio que a mí me apasiona. Yo recuerdo de pequeño, yo vivía en Sicilia, viví en mi cara de mafioso, ¿no? Y recuerdo en Medici, tenía un amigo que su familia poseía un edificio antiguo donde están las armas del rey de Aragón. Al respecto de lo que decía nuestro compañero, de lo que decías tú, la Portugal del 17, de esta época de integración de la monarquía hispánica, es profundamente curiosa en torno a lo que es el comercio, ¿no? Y yo recuerdo dos elementos que tienen hilo de relación con lo que acabo de decir. Primero, el intento frustrado en cuanto a su ejecución última de la compañía portuguesa de Indias Orientales. La idea era fomentar el comercio en esos territorios que los portugueses se quejaban que habían sido abandonados por parte de la monarquía hispánica. Es un fracaso último. Por otro lado, hay un territorio que a mí siempre me llamaba la atención, y es Filipinas. A veces se nos olvida, pero hace poco más de un siglo los españoles éramos un país fronterizo con China y con Japón. Bueno, pues en las Filipinas tengo un señor que está haciendo la tesis doctoral conmigo sobre los sangleños. ¿Quiénes eran los sangleños? Los sangleños eran los chinos afincados en Filipinas y que se producía un curioso intercambio mercantil. Los cantoneses, estos chinos afincados en Filipinas, traían allí los productos orientales y los españoles, a través del galeón de Manila, intercambiaban con ellos la plata mexicana. Yo en España he conocido, perfectamente conocido en esta época, los productos orientales, ¿no? Bueno, pues estos españoles, estos castellanos de Filipinas, tenían contacto directo con los chinos, que no tenían nada que ver con el catolicismo ultranza de la monarquía católica. Tenían contacto con la gente de lo que actualmente es Indonesia, que eran musulmanes, con lo cual no había ningún problema para intercambiar mercancías, etcétera, etcétera, con ellos. Y por lo tanto estamos observando que están todos, pero además están los portugueses, y por lo tanto cuando formaban parte de la monarquía hispánica y cuando dejaron de formar parte de la monarquía hispánica, el comercio, bueno, a pesar de las prohibiciones que hay expresas de comerciar con los portugueses después de su salida de la monarquía, allí se producía todos los días, ¿no? Es una especie de punta de lanza en donde pasaba todo. Y luego, volviendo a Italia, a mí me interesaba mucho lo que es el mercader de frontera, sobre todo el siciliano. Es una zona de frontera, la berbería, el contacto con la berbería, el contacto con los católicos, el contacto con el turco, el contacto con todo el mundo, y es gente de frontera, ¿no? En donde prácticamente todo vale, más allá de las normas de la monarquía, más allá de la religión, más allá de todo, lo que interesa es sobrevivir en mi comercio por encima de todo, con lo cual tiene mucho que ver con lo que estás. Sí.
Sí, totalmente, de acuerdo. Es decir, yo creo que la situación es más compleja de lo que nos presenta, de la que nos presenta la correspondencia diplomática y los tratados. Es decir, y ahí arroja mucha luz la correspondencia comercial. Los comerciantes se mueven, efectivamente, como comentaba el profesor Ruiz, se mueven por la supervivencia de sus negocios, es decir, y no les importa, o al menos no lo tienen en cuenta, porque son relaciones trabadas durante muchos años. Si son relaciones trabadas durante mucho, de ahí la dificultad de que salga a la luz la correspondencia. Es decir, imaginaos que Andrés de Silva, pues toda la documentación que tiene con judeoconversos, con judíos, sale a la luz. La monarquía reconstruye toda la red de corresponsales, de agentes. Por lo tanto, es importante. Y no solo eso, ya no referido a la religión, sino referido a la conflictividad entre estados. Por ejemplo, ya sabéis que monarquía hispánica y Francia pues eran las dos potencias territoriales que entraron en un conflicto, digamos, durante mucho tiempo, ¿verdad? Pues bien, el cónsul Silva compra diferentes propiedades inmobiliarias en el puerto y las pone en alquiler, sobre todo almacenes. Los almacenes empiezan a cobrarse muy bien, es decir, el alquiler sobre almacenes empieza a cobrarse muy bien porque el puerto de Livorno al puerto de Livorno empiezan a llegar muchas mercancías, por lo tanto hay que conservarlas para después meterlas en almacenes para después redistribuirlas por otros puertos. Por lo tanto, los almacenes crecen de valor, ¿verdad? Y como especie de una burbuja especulativa con los almacenes comerciales. Y el cónsul Silva aprovecha esa coyuntura, pero no solo compra almacenes, sino que compra también viviendas. ¿Y a quién le pone en alquiler su vivienda? Al cónsul francés, en plena guerra de los 9 años. Es decir, que ahí el cónsul francés, entre los dos cónsules no se refleja la conflictividad que a nivel superestatal están teniendo la monarquía hispánica y Francia. Es decir, ante la posibilidad del cónsul Silva de lucrarse poniéndole en alquiler al cónsul francés una de las mejores casas, por cierto, que tenía en el puerto, aprovecha la ocasión, totalmente. Y es esa documentación la que está mostrando una complejidad mayor. Es decir, que las relaciones van muy por encima de lo estatal, ¿verdad? Que a lo mejor los tratados de comercio o los tratados diplomáticos nos pueden mostrar. Es decir, que la dificultad pienso que es mucho mayor. Depende de la documentación que uno utilice. Evidentemente, leer la carta de un comerciante no es leer la carta de un embajador en Florencia, por ejemplo. Es decir, que ya solamente la caligrafía ya te plantea un problema. Bueno, la Graciela quería preguntar. Hola, felicitaciones, muy clara y realmente muy interesante. Nunca se me había ocurrido pensar algo así. Yo te quería preguntar porque en un momento hablaste de Miguel de la Peña, converso al judaísmo, o entendí mal, vuelve al judaísmo, o sea que era un converso era una conversión y a otra conversión, porque en Portugal era cristiano. No, este es el caso de un malagueño, Miguel de la Peña. Miguel de la Peña, malagueño. Malagueño que se va a Livorno. Pero en malagueño, la península, en 1600, ¿era judío? Cristiano. En un principio cristiano y se va a Livorno, digamos, para tener más... O sea que originalmente su familia es judía, es cristiano nuevo y después judío. Efectivamente. Y lo que hace es atraer a toda la familia. Se supone que la familia también, pues particularmente, estaba asociada al judaísmo. Claro, porque si no... Es raro que en Málaga no lo haya perseguido la Inquisición, siendo cristiano nuevo, entre comillas. Me llamó la atención de eso que había dicho. Los motivos por los que se va, es decir, yo intuyo que cuando se va a Livorno es porque busca un margen de maniobra mayor. Pues, todos los judíos, toda la historia del pueblo judío, yo soy de Ashkenaz, toda nuestra historia es vivir donde nos dejaban. Es eso. Entonces, si este hombre de Málaga encontró el punto con los Medici en Florencia, dijo Livorno, pues que allá voy, no sin
sin problema, ¿no? O sea, lo entienden como la válvula de escape. sí. Llevándonos la Torá, que es nuestra religión, y llevando la Torá a cualquier judío donde quiera, sigue siendo judío. Vive donde nos dejaban vivir o donde los dejaban vivir. O sea que a mí esos traslados no me extrañan, ¿no? Desde el siglo III que empezaron a llegar a Europa, ¿no? Gracias. Lo que pasa es que, ahondando un poco lo que decía Gracila, por otra parte no olvidemos que estamos en 70 y algo. 1670. Al finales del 17. Han pasado 180 años, que son 5 generaciones o 6 generaciones. Por mucho interés en que esos conversos siguieran intentando practicar el judaísmo, es decir, ser criptojudíos, a mí se me antoja harto difícil que en el fondo lo consigan, ¿no? Muchas veces tenemos esa perspectiva de la Inquisición sigue persiguiendo judíos y tenemos algo que en 1799 nadie judaizaba, ¿cómo va a judaizar a alguien después de 300 años sin judíos alrededor? Es decir, yo iría a los judíos que vivimos yo vivo aquí en Sevilla, donde hay 25 familias, que tengo internet, la televisión, y todos los medios de comunicación que no me dan, que cuesta trabajo, vámonos 400 años atrás. ¿Cómo se podía judaizar? ¿De dónde? ¿Cómo lo sabían? Judaizaban de acuerdo a los hechos. Claro, en muchos casos a los hijos no se les decía la verdad hasta que son mayores, por lo cual yo digo, no ya se bautizaran, no iban a la iglesia, porque los hijos era muy fácil que ellos mismos se delataran en el colegio, ¿no? Ya tengo un caso de uno que le pregunta a la Inquisición, ¿cómo te llamas? Yo soy un Juan no sé cuánto, pero en mi casa me llaman Salomón. Pues, ya la cagado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, alguien de un día con 16 años, 18 años, me dice, no, tú es que eres judío y no te hemos enseñado nada y a partir de ahora. Toda esa persona que ha crecido como católico es muy difícil. Y además, ¿de dónde bebían, no? O sea, cómo esos procesaban. Después de 3 generaciones se antoja a difícil, con lo cual en 1670, pues no sé yo lo que voy a utilizar. Miguel Peña o Miguel de la Peña. Familia, No. Pero lo que pasa es que sabían cómo judaizar de acuerdo a los edictos o los bandos de la Inquisición. Antes era un pueblo que esperaban que los denunciaran. Si no encendían fuego el sábado, entonces, no hay que encender fuego el sábado. Si no comían cerdo, si se bañaban el viernes o el sábado, se cambiaban la camisa. Entonces, los que ya no tenían un libro o un pariente o alguien que les dijera qué es ser judío, cómo la tradición manejarla, con esos edictos, esos bandos de la Inquisición, ellos decían, no tenemos que comer cerdo, el Shabbat no se prende fuego. O sea, era una cosa muy... Sí, claro. Al menos a mí me da la impresión, a mí a veces me da la impresión, y ahí yo creo que juegan un papel fundamental los archivos de la propia Inquisición. Sí. Es decir, cuando se produce la espoleta social de que denuncian a alguien, ahí le tiran, desde la Inquisición le tiran a ver si hay algún procesado de la familia anterior, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay una película que, bueno, Los fantasmas de Goya se llama, ¿verdad?, donde se sientan a la mesa, procesan a una chica, hija de un comerciante judeo converso. El judeo converso se sabe después, claro. Y bueno, y la familia es totalmente católica, por lo tanto es un comerciante bastante rico, y lo que hacen es invitar a través de Goya, o sea, la película es una falacia histórica completa, ¿vale? A través de Goya, que actúa como intermediario, se sientan a la mesa Goya, el inquisidor y el comerciante que tiene a su hija en la cárcel de la Inquisición, ¿vale? Esos son los 4 personajes. Cuando están hablando en la mesa, el padre se interesa por lo que le ha pasado a la hija. Bien, pues el inquisidor, que es Javier Bardem, uno de los peores papeles que ha hecho en la vida Javier Bardem y que hará por las críticas que ha tenido, dice que ella, su hija, ha confesado realizar prácticas y rituales judíos, a lo que el padre responde que es imposible porque ellos son... La madre dice que somos una familia de tradición cristiana, dice ella, que está en la mesa también sentada. A lo que contesta el inquisidor, Javier Bardem,
Si no me equivoco, los padres encargados de los archivos de la Santa Inquisición han localizado que en 1624 el bisabuelo del abuelo de la madre venía desde Ámsterdam como judía y se estableció en donde fuera, ¿no? No recuerdo dónde se desarrolla la acción de la película, ¿no? A lo que quiero también un poco vincular de lo que se hablaba, es decir, que muchas familias ni siquiera sabía el pasado de sus ancestros, y tampoco sabía. La chica que es procesada al final, la procesan porque pasa una bandeja con cerdo y no lo quiere comer, pero no sabe en realidad que eso puede ser utilizado en su contra, no lo sabe. Quiero decir que, y estamos en el siglo XIX, principios del siglo XIX. La película se ambienta a principios del XIX, aparece Goya y finales del XVIII. Lucía, pedís la palabra. Bueno, mi pregunta va un poco en relación con la relación del Estado y la Iglesia, pero en Italia, por mejor de los Medici, con este aperturismo que has dicho que no se puede decir ni tolerancia, sino que estaba basado en la caridad cristiana. Si la religión se entendía como algo privado, que ha dicho también antes que se permitía que hubiese una sinagoga y todo eso, ¿cómo se explica que se le permita también a diferentes culturas, no solamente a judíos, que tengan tribunales propios? ¿Como nos choca un poco el concepto de público-privado con que yo te permita que tenga un tribunal? En la Edad Moderna el concepto de público y privado es muy ambiguo, ¿vale? Es tan ambiguo como el comportamiento confesional, es decir, no se sabe como actualmente, o sabemos que hay un ámbito público y hay un ámbito privado que pertenece a cada uno de los ciudadanos, es decir, en el antiguo régimen no hay ciudadanos, partiendo ya desde ahí, lo que hay son súbditos, ¿eh? Por lo tanto, la diferencia es muy grande. ¿Delitos penales, delitos civiles? No, los tribunales, a ver, por ejemplo, en el caso de la monarquía hispánica se conservan, y es por eso que la monarquía hispánica mantiene su imperio durante tanto tiempo, es decir, porque es capaz de garantizar, digamos, entre comillas, la autonomía de sus diferentes territorios. Es por eso que hasta 1713 más o menos conserva todo el entramado imperial, ¿no? que había, digamos, confeccionado desde mucho tiempo atrás. Y luego depende también de los ambientes en los que nos movamos, es decir, los marcos legales son muy diferentes. Por ejemplo, el marco legal del puerto de Livorno está basado sobre el derecho consuetudinario, ¿no? Que de eso José Cruz pues sabe también mucho. Y se guarda mucho de dejar cosas por escrito. Y esa es una de las problemáticas básicas que encontramos cuando estudiamos el marco legal de los diferentes puertos, sobre todo basados en el derecho consuetudinario, porque digamos que no quieren, dicho vulgarmente, no quieren mojarse, es decir, no quieren sentar precedente. Por lo tanto, todo está, digamos, en precario equilibrio, todo está como, se sabe muy bien lo que hay que hacer, cuál es la costumbre, qué es lo que se ha venido haciendo durante muchos años atrás, cuáles son los privilegios, se sabe muy bien, pero no se deja por escrito en la mayoría de las ocasiones, al menos en Livorno. Estoy hablando del marco legal particular de Livorno. Y después, estos cónsules tienen una capacidad y unas competencias muy restringidas. Es decir, unos cónsules, si tú eres palermitano y tienes un problema con un palermitano, ahí entra el cónsul. Pero hasta un cierto nivel. Si hay pena de muerte, ahí no entra el cónsul. Entra ya el tribunal local, de los Médicis, en este caso, ¿no? Con los Massari pasa igual, con el tribunal de los judíos pasa igual. ¿Por qué le dan un tribunal a los judíos independiente? Precisamente porque los Medici, al igual que han hecho con los demás cónsules, lo que pasa es que para los judíos no se llama cónsul, se llama Massari, tribunal de los Massari, son 5 personas. En el caso judío entra también la costumbre y la ley judía. Y es por eso que no puede entrar, hacen la diferenciación, ¿no? En este caso los Medici. La casuística es muy grande. También hay precedentes de esto que comenta él en los reinos hispánicos, los Bet Din, que se llamaban los tribunales rabínicos. La comunidad judía, al igual que la comunidad musulmana en los reinos hispánicos cristianos, gozaban de autonomía jurídica. Es decir, que esto tampoco, pero desde mucho antes, incluso la Alta Edad Media, no ya la Baja Edad Media. Es decir, ya en tiempos de Alfonso X esto ocurría así. Yo era una de las preguntas que le quería hacer, si efectivamente estos tribunales en Livorno, además se refería a que la comunidad era de origen sefardí,
Y bueno, tengo interés en saber, aunque ya te preguntaré, quizá ya no queda tiempo, un poco pues cómo se estructuraban estos tribunales y si efectivamente seguían el modelo de los antiguos tribunales castellanos, bueno, y aragoneses, judíos. Pero bueno, no creo que no sé. Simplemente comentar algo de, o sea, una problemática que yo encontré con respecto a estos tribunales y con respecto al estudio de los consulados, es que los consulados, en muchas ocasiones, cuando el implicado, por ejemplo, cuando se implican dos naciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, un palermitano con un inglés, tienen un problema, o se han peleado, el otro le ha dado una cuchillada en el cuello y resulta que lo tienen que condenar. En muchas ocasiones, los cónsules negocian verbalmente con el gobernador de Livorno. El gobernador de Livorno, en Cádiz también había un gobernador, ¿vale? Prácticamente todos los puertos en Europa tienen un gobernador. Eso es una dificultad, porque claro, por ejemplo, habla el cónsul de que ayer estuve en casa del gobernador de Livorno, fulanito, el que fuera, para tratar el asunto de quien sea. Y se solucionó de esta manera. No queda documentación. Yo lo que tuve que hacer para ver cuál era la actividad del cónsul, esto es una jerarquía de jurisdicciones, totalmente, ¿verdad? Que empiezan los cónsules y termina en Florencia, en la corte medicea. Lo que tuve que hacer es consultar la documentación del gobernador del puerto de Livorno con la corte medicea. Y ahí hablaba de todos los asuntos y de todos los altercados que tenía con los cónsules. Y ahí pude, digamos, encontrar la vía alternativa de una documentación que se me mostraba esquiva. No esquiva, es que realmente es que no existía. ¿Vale? Me gustaría también subrayar una frase que ha dicho él, me ha parecido muy interesante, lo de que económicamente la intransigencia parece que no funciona nunca, ¿no? O que no funciona nunca. Me parece una frase especialmente dedicada a grupos radicales exaltados, salvapatrias, en tiempos de crisis, no, rara vez no antisemitas. Rara vez no antisemitas, ¿no? También me gustaría reivindicar de alguna forma el papel de los judaizantes, en el sentido de que para los cristianos no eran cristianos y para los judíos no eran judíos. Que es un poco a lo que venía a decir el compañero Moisés. Realmente estas personas, estas familias se encontraban en tierra de nadie. Y esto llama la atención porque en contraste con los moriscos, para los musulmanes, los moriscos sí eran musulmanes. Y aquí hay una diferencia, yo creo que bastante interesante, entre la comunidad morisca y la comunidad de conversos. Que, por cierto, la palabra converso durante mucho tiempo fue sinónima de converso de judío única y exclusivamente. En morisco también lo es. Perfecto, vaya bichejo que me lleva persiguiendo todo el rato. Y bueno, también podría hablar un poco de la equivalencia judío-portuguesa a la que él ha hecho alusión en un momento determinado. ¿Por qué en España, en la España de Felipe IV creo que estamos, ¿no? Carlos II. Carlos. Bueno, esta equivalencia entre judío y portugués tiene que ver también en la forma como los judíos fueron tratados en Portugal en tiempos de don Manuel I. Efectivamente no se les dio la oportunidad de salir del país, sino de convertirse a la fuerza, por tanto sí que había mayor sospecha de que judaizaban en secreto, ¿no? Entonces, pero bueno, y bueno, no sé si hay alguna cuestión más, no me quiero tampoco alargar, la verdad que daría para mucho, ha sido interesantísimo, me ha encantado tu conferencia, no sé, ¿alguna otra cuestión? Bueno, pues cerramos aquí la sesión de mañana, agradezco de verdad vuestra asistencia, comenzamos a las 4. Muchas gracias.